La noche de bodas descubrí que mi esposo tenía otra familia escondida, pero eso fue solo el principio de la pesadilla. Me casé con el hombre más rico de Jalisco un martes de octubre de 1963. Tenía 19 años y creía que Dios me había premiado por todos los años de pobreza. Qué equivocada estaba. Soy Marisol, tengo 80 años y lo que voy a contarles hoy nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mis hijos, pero ya no puedo llevármelo a la tumba. Todo comenzó 3 meses antes de la boda. Yo vivía en un rancho pequeño cerca de Guadalajara con mis padres y 8 hermanos. Papá trabajaba la tierra, mamá cosía para afuera. Éramos pobres, muy pobres, pero teníamos orgullo. Eduardo Santillán llegó al pueblo en su Chevrolet azul un domingo después de misa. Todos sabían quién era, el hombre más rico de toda la región. 38 años, viudo decían, sin hijos, dueño de ranchos, de la procesadora de leche, de negocios en la capital. Me vio cargando las canastas del mercado de la señora Refugio y se bajó del auto. «Permíteme ayudarte, muchacha». Tenía una voz grave, educada. Usaba perfume caro que nunca había olido antes. Sus manos estaban limpias, sin callos. Las manos de un hombre que no trabajaba con ellas. «Gracias, señor», susurré sin mirarlo a los ojos. «¿Cómo te llamas?» «Marisol». «Marisol», repitió saboreando mi nombre como si fuera miel. Qué nombre tan bonito para una muchacha tan bonita. Sentí que mi cara ardía. Nadie me había dicho algo así jamás. «Vivo en la hacienda San Rafael», me dijo mientras caminaba a mi lado. «¿Conoces el lugar?» Todos conocíamos la hacienda San Rafael. Era la más grande de la región, con sus portones de hierro y sus jardines que parecían salidos de una revista. «Sí, señor. Me gustaría verte otra vez, Marisol. ¿Vendrías a tomar un refresco conmigo mañana?» Mi corazón se detuvo. «¿Un hombre como él invitándome a mí? Tendría que preguntarle a mi papá», le dije. «Perfecto. Hablaré con él esta misma tarde». Y lo hizo. Llegó a mi casa con una canasta llena de frutas, pan dulce y una botella de vino. Papá casi se desmaya cuando lo vio entrar por nuestra puerta destartalada. «Don Hilario», le dijo Eduardo estrechándole la mano como si fueran iguales, «vengo a pedirle permiso para invitar a su hija Marisol a tomar un refresco mañana en el pueblo». Papá no sabía qué decir. Mamá se limpiaba las manos en el delantal una y otra vez, nerviosa. «Sería un honor, don Eduardo», finalmente respondió papá. Esa noche mis hermanas no pararon de hacerme preguntas. ¿Cómo era? ¿Qué te dijo? ¿Te va a llevar en su coche? Pero yo apenas podía hablar. Algo dentro de mí, algo pequeño y susurrante, me decía que aquello era demasiado bueno para ser verdad. Eduardo cumplió su palabra. Al día siguiente llegó puntual, vestido con un traje beige impecable. Me llevó a la nevería más cara del pueblo. Todos nos miraban. La muchacha pobre con el hombre más rico de Jalisco. «Cuéntame de ti», me dijo mientras yo probaba mi primera nieve de limón. Le conté de mis hermanos, de cómo ayudaba a mamá con las costuras, de mis sueños de algún día tener una casa con piso de cemento en lugar de tierra. Él sonrió. «Yo puedo darte mucho más que eso, Marisol». Durante las siguientes semanas, Eduardo me cortejó como en las películas. Llegaba con flores, me llevaba a pasear en su auto, le traía regalos a mamá y puros a papá. Era el caballero perfecto, pero había cosas extrañas, pequeñas cosas que yo trataba de ignorar, como las veces que recibía llamadas en la oficina de correos y se alejaba para hablar en voz baja, o como nunca me invitaba a su hacienda, siempre nos veíamos en el pueblo, o la manera en que esquivaba preguntas sobre su familia, su pasado, su vida antes de conocerme. «¿Por qué nunca me hablas de tu esposa?», le pregunté una tarde. «La que murió». Su rostro se endureció por un segundo, solo un segundo, pero lo vi. «Fue muy doloroso», dijo finalmente. «Prefiero no revivir esos recuerdos». Y yo, tonta de mí, respeté su dolor. A los 2 meses me pidió matrimonio. Lo hizo frente a toda mi familia, arrodillándose en el patio de nuestra casa, con un anillo de oro que tenía un diamante pequeño pero real. «Marisol, quiero que seas mi esposa. Quiero cuidarte, protegerte, darte la vida que mereces». ¿Cómo podía decir que no? Mi familia entera lloraba de felicidad. Mis hermanos menores gritaban de emoción. Mamá se persignaba una y otra vez dando gracias a la Virgen. La boda se planeó para un mes después. Eduardo insistió en pagar todo. El vestido lo mandó a hacer con una costurera de Guadalajara. La recepción sería en el salón social más elegante del pueblo. Solo lo mejor para su futura esposa, decía. Pero conforme se acercaba el día,
Las cosas extrañas se multiplicaron. Una semana antes de la boda, fui a dejarle almuerzo a la oficina que Eduardo tenía en el pueblo. Su secretaria no estaba. La puerta de su despacho estaba entreabierta y escuché voces. «No puedes hacer esto ahora», decía una mujer. Su voz sonaba desesperada. «Los niños te necesitan. Yo te necesito». «Ya lo hablamos, Lucía», respondía Eduardo con una frialdad que nunca le había escuchado. «Dame 3 días. Solo 3 días y todo vuelve a la normalidad». «¿3 días? Es tu boda, Eduardo. ¿Cómo puedo?» «Confía en mí». Me alejé de ahí antes de que pudieran verme. El almuerzo se me cayó en la calle. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me convencí de que había malentendido. Lucía debía ser una socia de negocios. Los niños debían ser sobrinos. Tenía que haber una explicación lógica. Esa noche, cuando Eduardo llegó a cenar a mi casa como siempre, intenté actuar normal. «¿Quién es Lucía?», le pregunté tratando de sonar casual. Se quedó inmóvil por un segundo. «¿Lucía? Ah, la contadora. ¿Por qué?» «Nada. Solo escuché el nombre. Es una mujer que lleva los libros de la procesadora. Nada importante». Su explicación sonaba razonable, pero algo en sus ojos, algo oscuro y calculador, me dio escalofríos. Los últimos días antes de la boda pasaron en una niebla de preparativos. Había tanto que hacer que no tuve tiempo de pensar en Lucía, en las llamadas misteriosas, en las mentiras pequeñas que empezaban a acumularse como nubes antes de una tormenta. La noche antes de casarme, mamá se sentó conmigo. «Mañana serás la señora Santillán», me dijo peinando mi cabello. La mujer más afortunada de todo Jalisco. Pero esa noche no pude dormir. Algo en mi pecho pesaba como piedra. Llegó el día de la boda. El vestido era de satín blanco con encaje francés. Me veía como una princesa de cuento. La iglesia estaba llena de flores blancas y velas. Todos los hombres importantes del estado estaban ahí. El gobernador, el alcalde, los hacendados más ricos. Cuando caminé del brazo de papá por ese pasillo y vi a Eduardo esperándome al frente con su smoking negro y esa sonrisa perfecta, pensé que tal vez mis miedos habían sido solo nervios de novia. Los votos fueron hermosos. Él prometió amarme en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara. Mentiras, todo mentiras. Cuando el padre nos declaró marido y mujer, Eduardo me besó y todos aplaudieron. Yo era oficialmente la señora Santillán. La recepción fue espectacular. Música en vivo, comida que nunca había probado, vino que llegaba en botellas con etiquetas en francés. Bailamos hasta que me dolieron los pies. Eduardo me susurraba cosas dulces al oído. Me presentaba con todos como mi hermosa esposa. Cuando llegó el momento de irnos, nos despedimos entre arroz y pétalos de rosa. Eduardo me ayudó a subir al Chevrolet y arrancó mientras todos nos decían adiós con las manos. «¿A dónde vamos?», le pregunté emocionada. Él me había dicho que nuestra luna de miel sería una sorpresa. «A un lugar especial», respondió sin mirarme. «Un lugar donde estaremos completamente solos». Manejamos durante horas. Yo me quedé dormida por el cansancio y el vino. Cuando desperté, estábamos en una carretera oscura rodeada de árboles. No había casas, no había luz, solo oscuridad. «¿Dónde estamos?», pregunté con un nudo en la garganta. «Ya casi llegamos». Unos minutos después apareció un edificio. No era un hotel elegante como yo esperaba. Era una casa vieja, de 2 pisos, con las ventanas oscuras y las paredes despintadas. Parecía abandonada. «¿Aquí es?», pregunté tratando de no sonar decepcionada. «Es perfecto para lo que necesitamos», dijo Eduardo, y algo en su tono me heló la sangre. Bajamos del auto. Él sacó las maletas. Yo lo seguí hasta la puerta principal, todavía con mi vestido de novia, sintiéndome cada vez más confundida. Eduardo abrió la puerta con una llave que sacó de su bolsillo. Adentro olía a humedad y a encierro. No había luces prendidas. «Espera aquí», me dijo dejando las maletas en el suelo. Encendió un quinqué y la luz amarillenta iluminó una sala con muebles viejos cubiertos de polvo. «Eduardo, no entiendo». «Sube al 2º piso», me interrumpió. «Primera puerta a la derecha. Te estoy esperando ahí. ¿Tú no vienes conmigo? Tengo que traer algo del auto. Sube. Ya voy». Algo en su voz no admitía discusión. Tomé el quinqué con manos temblorosas y subí las escaleras de madera que crujían con cada paso. El pasillo del 2º piso era largo y estrecho. Había 3 puertas cerradas. La primera a la derecha había dicho. Llegué frente a la puerta.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Puse la mano en la manija, y cuando abrí esa puerta, mi vida cambió para siempre. Adentro no había una habitación romántica con pétalos de rosa y velas. Había algo mucho peor. Había una mujer sentada en la cama. Una mujer de unos 30 años, delgada, de cabello castaño recogido en un moño. Vestía un camisón sencillo y tenía los ojos rojos de tanto llorar. Y a su lado, dormidos sobre la cama, había 2 niños pequeños. «Tú debes ser Marisol», me dijo con voz quebrada. No pude responder. No podía respirar. «Soy Lucía», continuó, «la esposa de Eduardo». El quinqué se me resbaló de las manos. El quinqué cayó al suelo pero no se apagó. La luz bailaba creando sombras monstruosas en las paredes. «¿Qué dijiste?», logré susurrar. Lucía se puso de pie lentamente, cuidando de no despertar a los niños. Uno tendría unos 5 años, el otro apenas 3. Ambos dormían profundamente, ajenos a la pesadilla que estaba comenzando. «Soy su esposa», repitió con lágrimas rodando por sus mejillas. «Nos casamos hace 7 años. Estos son nuestros hijos, Miguel y Sebastián». La habitación empezó a girar. Me aferré al marco de la puerta para no caerme. «No puede ser verdad», dije. «Él me dijo que era viudo, que su esposa había muerto». «Yo estoy muy viva», respondió Lucía con amargura, aunque a veces desearía no estarlo. Escuché pasos en la escalera. Eduardo subía con calma, como si nada estuviera pasando, como si esto fuera lo más normal del mundo. Entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él. «Veo que ya se conocieron», dijo quitándose el saco del smoking. «¿Qué está pasando aquí?», le grité. «¿Qué es todo esto?». Eduardo se sentó en una silla junto a la ventana y encendió un cigarro. La primera vez que lo veía fumar. «Siéntate, Marisol. Las 2 siéntense. Tenemos que hablar». «No quiero sentarme. Quiero que me expliques por qué hay otra mujer diciendo que es tu esposa». «Porque lo es», dijo Eduardo expulsando el humo lentamente. «Nos casamos en 1956 en Ciudad de México. Certificado de matrimonio, testigos, todo legal. El mundo se partió en 2. Entonces nuestro matrimonio es falso», susurré. «Técnicamente sí», admitió con una tranquilidad espantosa. «Pero legalmente, en Jalisco, bajo mi nombre, y con todos los documentos firmados, tú eres mi esposa también». «Eso es bigamia, es un delito». «Solo si alguien lo denuncia», dijo mirándome fijamente. «Y nadie va a denunciar nada». Lucía sollozó en silencio. Yo la miré y entendí que ella también era una víctima que llevaba más tiempo atrapada en esta telaraña. «¿Por qué?», le pregunté a Eduardo. «¿Por qué me hiciste esto?». Se levantó y caminó hacia mí. Yo retrocedí instintivamente. «Porque necesito el dinero de tu familia», dijo sin rodeos. «Tu padre va a recibir una herencia muy grande el mes que viene. 50,000 pesos de un tío que murió en Monterrey. Pero tu padre no lo sabe todavía». «Mi familia no tiene dinero», protesté. «Tu padre no, pero su hermano sí lo tenía. Y cuando el testamento se lea, tu padre heredará la mitad de una fábrica de calzado en Monterrey. Vale mucho dinero». «¿Cómo sabes eso?». «Tengo contactos, investigadores, gente que me informa de oportunidades», explicó como si estuviera hablando de negocios normales. «Cuando me enteré de la herencia, investigué a la familia. Y ahí estabas tú, joven, bonita, ingenua, perfecta». Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. «¿Y cuál es tu plan?», pregunté con voz temblorosa. «Simple. Cuando tu padre reciba la herencia, yo, como su yerno, le voy a ofrecer administrarla. Voy a convencerlo de que invierta en mis negocios. Después de unos meses voy a hacer que esos negocios fracasen. Tu padre perderá todo su dinero». «Eres un monstruo». «Soy un hombre de negocios», me corrigió. «Y esto no es personal, Marisol. Eres solo una pieza en el tablero». Lucía habló por primera vez desde que Eduardo entró. «Por favor», me rogó. «Por favor, no dejes que te haga lo mismo que me hizo a mí». Me volteé hacia ella. «¿Qué te hizo?». «Mi familia tenía una hacienda en Veracruz», explicó secándose las lágrimas. «Cuando Eduardo se casó conmigo, mi padre confiaba en él. Le dio control de las finanzas. En 2 años, Eduardo lo dejó en la ruina. Mi padre se suicidó hace 3 años. El horror de sus palabras me paralizó. Y después de eso», continuó Lucía, «Eduardo me dijo que si alguna vez intentaba dejarlo o denunciarlo, les haría daño a mis hijos. Así que me quedé. Me convertí en su prisionera». «Por eso estás aquí», dije comprendiendo. «Por eso te trajo esta noche». Ella asintió.
Me dijo que si yo no venía a explicarte la situación, si yo trataba de advertirte antes de la boda, él se llevaría a Miguel y a Sebastián donde nunca los volviera a ver. Tenía que estar aquí. Tenía que verte entrar pensando que era tu noche de bodas y... No pudo continuar. Se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio para no despertar a sus hijos. Me volví hacia Eduardo. Ya no era el hombre elegante y encantador que había conocido. Ahora veía al monstruo que siempre había estado ahí, escondido detrás de la sonrisa y los buenos modales. ¿Y qué pasa ahora?, le pregunté. ¿Cuál es tu plan para esta noche? Eduardo apagó su cigarro en el alféizar de la ventana. Esta noche tú y yo vamos a consumar nuestro matrimonio, dijo con frialdad. Mañana regresaremos al pueblo como recién casados felices. Lucía y los niños se quedarán aquí hasta que yo regrese por ellos en unos días. ¿Estás loco si crees que voy a...? No estás entendiendo tu situación, me interrumpió. Su voz se volvió amenazante. Tú ya estás casada conmigo, frente a Dios, frente a la ley, frente a todo tu pueblo. Si intentas huir, si le dices algo a tu familia, voy a asegurarme de que todos sepan que tú me traicionaste, que me fuiste infiel en nuestra luna de miel. Nadie va a creerte. ¿No? Se rió con crueldad. Yo soy Eduardo Santillán, el hombre más respetado de Jalisco. Tú eres una campesina pobre que se casó conmigo por dinero. ¿A quién crees que van a creerle? Tenía razón. En 1963, en ese pueblo conservador y religioso, la palabra de un hombre rico valía más que la verdad de una mujer pobre. Además, continuó, si causas problemas, Lucía y sus hijos van a sufrir las consecuencias. ¿Quieres eso en tu conciencia? Miré a Lucía. Ella me miraba con desesperación y súplica en los ojos. No estaba pidiéndome que me quedara. Estaba pidiéndome que no la dejara sola en esto. Dame una noche para pensarlo, le dije a Eduardo. Una noche y mañana hablaremos. No hay nada que pensar, respondió. Pero si necesitas tiempo para aceptar tu nueva realidad, te lo daré. Por esta noche, tú dormirás aquí con Lucía. Yo dormiré en la habitación de al lado. Mañana temprano decidirás si vas a cooperar o si prefieres que esto se ponga feo. Salió de la habitación cerrando la puerta con llave. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me dejé caer al suelo. El vestido de novia se arrugó a mi alrededor como un sudario blanco. Todas las ilusiones, todos los sueños, toda la felicidad del día se había evaporado en minutos. Lucía se sentó en el suelo junto a mí. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. No es tu culpa, logré decir. Tú también eres víctima. Llevo 7 años siendo víctima, dijo con amargura. 7 años viendo cómo destruye a otras personas. Tú no eres la primera. ¿Qué quieres decir? Lucía respiró profundo. Antes de ti hubo otras 2, una en Guanajuato, otra en Michoacán. Las mismas mentiras, los mismos planes. Les robó todo y después desapareció de sus vidas. ¿Por qué nadie lo ha detenido? Porque es muy cuidadoso. Cambia su nombre en cada estado. Usa documentos falsos. Tiene contactos en el gobierno que lo protegen. Y siempre elige bien a sus víctimas. Familias con dinero, pero sin poder real. Gente que no puede defenderse. Me quedé ahí sentada procesando todo. Mi boda había sido esta mañana. Esta mañana estaba rodeada de amor, de familia, de esperanza. Y ahora, apenas 12 horas después, estaba en el piso de una casa abandonada, vestida de novia, junto a la verdadera esposa del hombre que me había engañado. Tenemos que salir de aquí, dije de repente. Lucía negó con la cabeza. No podemos. Él tiene la única llave. Y aunque lográramos salir, ¿a dónde iríamos? Esta casa está en medio de la nada. Tardaríamos horas en llegar a cualquier pueblo caminando. Tiene que haber una manera. No la hay, dijo con resignación. Créeme, he pensado en escapar miles de veces, pero siempre regreso por mis hijos. Él me tiene atrapada. Uno de los niños se movió en la cama. Miguel, el mayor, abrió los ojos y miró a su alrededor confundido. «Mamá», llamó con voz somnolienta. Lucía se levantó rápidamente y fue hacia él. «Shh, mi amor, todo está bien, vuelve a dormir». «¿Dónde estamos?» «En una casa nueva. Papá nos trajo aquí, pero es tarde. Duérmete». Lo arropó y le cantó una canción de cuna en voz baja. El niño cerró los ojos y en minutos estaba dormido otra vez. Yo las miraba desde el suelo. Una madre protegiendo a sus hijos. Una mujer atrapada en una pesadilla, tratando de darles normalidad. Y yo, una novia recién engañada, sin saber qué hacer. Pero entonces algo cambió dentro de mí. No sé si fue ver a Lucía con sus hijos,
o recordar a mi propia madre, fuerte y digna a pesar de la pobreza, o simplemente darme cuenta de que si no hacía algo, terminaría como Lucía. 7 años de prisión, 7 años de miedo. Me puse de pie. El vestido de novia pesaba como cadenas, pero me lo levanté y caminé hacia la ventana. ¿Qué haces?, susurró Lucía, buscando una salida. La ventana estaba cerrada con un pestillo viejo y oxidado. Lo forcé con todas mis fuerzas hasta que cedió. La ventana se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Esperamos en silencio. Si Eduardo había escuchado, vendría a investigar, pero no pasó nada. Estamos en el segundo piso, dijo Lucía. No puedes saltar. Miré hacia abajo. Había unos 4 metros hasta el suelo, demasiado alto para saltar sin lastimarme, pero al lado de la ventana había una tubería que bajaba desde el techo hasta el jardín. ¿Puedo bajar por ahí?, dije. ¿Y después qué? ¿Vas a caminar sola por la carretera en medio de la noche? Voy a buscar ayuda. Voy a regresar por ti y por tus hijos. Lucía me agarró del brazo. Si él se da cuenta de que te fuiste, va a saber que yo te ayudé. Nos va... No terminó la frase, pero ambas sabíamos lo que Eduardo era capaz de hacer. Entonces tenemos que irnos todas, dije. Tú, yo y los niños. No podemos cargar a 2 niños bajando por una tubería. Tenía razón, era imposible. Pero entonces tuve una idea. La puerta, susurré. ¿Qué tan fuerte es? Lucía me miró confundida. Es de madera vieja. ¿Por qué? Porque si la tubería puede aguantar mi peso, puede aguantar el tuyo. Tú bajas primero con los niños uno por uno. Yo me quedo aquí, y cuando estés abajo con ellos, intento romper la puerta. Eduardo va a escuchar. Exacto. Va a venir corriendo hacia acá. Y mientras él sube las escaleras, ustedes corren hacia la carretera. Lucía negó con la cabeza. Es muy arriesgado. Si algo sale mal, todo ya salió mal. La interrumpí. Esta es nuestra única oportunidad. Si esperamos hasta mañana, él va a estar más alerta. Ahora está confiado. Cree que nos tiene controladas. Vi el momento exacto en que Lucía tomó la decisión. Algo cambió en sus ojos. El miedo se mezcló con determinación. Está bien, susurró. Hagámoslo. Despertamos a Miguel primero. Lucía le tapó la boca suavemente antes de que pudiera hacer ruido. Mi amor, escúchame, le susurró al oído. Vamos a jugar a un juego. Tienes que estar muy callado como un ratoncito. ¿Puedes hacer eso? El niño asintió con ojos enormes llenos de confusión. Lucía lo cargó hasta la ventana. Yo ya había probado la tubería. Estaba oxidada, pero parecía firme. Yo bajo primero, dije. Si me caigo, al menos ustedes todavía tienen oportunidad de intentar otra cosa. Me quité los zapatos de tacón. El vestido de novia era un problema. Era demasiado largo y se iba a enredar. Con las manos temblorosas, busqué algo para cortarlo. En una cómoda vieja, encontré unas tijeras oxidadas. Sin pensarlo 2 veces, corté el vestido a la altura de las rodillas. El satín blanco cayó al suelo como pétalos marchitos. Dios mío, murmuró Lucía viendo cómo destrozaba el vestido de bodas. Era un vestido de mentiras, dije. No lo necesito. Me asomé por la ventana. La noche estaba oscura. Solo la luna creciente daba algo de luz. La tubería brillaba con el rocío de la noche. Pasé una pierna por la ventana, después la otra. Me agarré de la tubería con todas mis fuerzas. Estaba helada y resbaladiza. Empecé a bajar. Cada centímetro era una tortura. Mis manos no estaban acostumbradas a este tipo de esfuerzo. Los músculos me ardían. El metal me cortaba las palmas. Estaba a mitad de camino cuando la tubería crujió. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta. Por favor, rogué en silencio. Por favor, aguanta. La tubería crujió otra vez, pero se mantuvo firme. Seguí bajando. Cuando mis pies tocaron el suelo, casi lloro de alivio. Está bien, susurré hacia arriba. Es seguro. Lucía apareció en la ventana con Miguel. El niño estaba aterrado, pero no hacía ruido. Lucía lo amarró con una sábana que había rasgado, haciendo una especie de arnés alrededor de su pecho y su espalda. Ella iba a bajar cargándolo. Ten cuidado, le dije inútilmente. Lucía comenzó a descender. Era más ágil que yo, acostumbrada tal vez a cargar a sus hijos, a trabajar, a sobrevivir. Pero el peso del niño hacía todo más difícil. A medio camino, Miguel empezó a llorar. Un gemido bajo, pero que en el silencio de la noche sonaba como una sirena. «Shh, bebé, shh», susurraba Lucía desesperada. Arriba escuché un ruido. Pasos. Eduardo se había despertado. «¡Más rápido!», susurré.
Lucía prácticamente se dejó resbalar los últimos 2 metros, cayó de rodillas, pero protegió a Miguel. Yo la ayudé a levantarse. «Sebastián», dijo jadeando, «tengo que subir por Sebastián». «No hay tiempo», dije. Arriba, la luz de un quinqué se encendió en una ventana. «Eduardo ya sabe que algo pasa. No voy a dejar a mi bebé». Tenía razón, no podíamos dejar al niño, pero tampoco podíamos subir. Eduardo estaría en esa habitación en segundos. Y entonces escuchamos algo que nos heló la sangre. Un grito. El llanto de Sebastián despertando solo en una habitación oscura. «No», gimió Lucía. «No, no, no». Los pasos de Eduardo corrían por el pasillo. Escuchamos cómo probaba la manija de la puerta, cómo maldecía al encontrarla cerrada desde dentro, cómo empezaba a golpearla. «Lucía», gritó, «Lucía, abre esta puerta ahora». «Tenemos que irnos», le dije agarrándola del brazo. «Mi hijo está ahí arriba. Y si nos atrapa no vas a poder ayudarlo. Necesitamos buscar ayuda». La puerta de arriba se astilló. Eduardo era fuerte y la madera vieja. Lucía me miró con ojos llenos de agonía. Tomó la decisión más difícil que una madre puede tomar: correr para poder regresar después. Salimos corriendo hacia la carretera. Miguel iba aferrado a su madre llorando en silencio. Yo corría descalza sobre la tierra y las piedras. El vestido de novia hecho jirones me golpeaba las piernas. Detrás de nosotras, escuchamos cómo la puerta finalmente cedía. El grito de rabia de Eduardo cuando encontró la habitación vacía. El llanto de Sebastián llamando a su mamá. «Voy a encontrarlas», gritó Eduardo desde la ventana. «Y cuando lo haga, van a desear no haber nacido». Seguimos corriendo. La carretera estaba adelante, un listón gris en medio de la oscuridad. Pero entonces escuchamos el peor sonido posible: el motor del Chevrolet arrancando. «No puede ser», jadeó Lucía. «Nos va a alcanzar en el auto». «El bosque», dije señalando los árboles al lado de la carretera. «No puede seguirnos en auto por ahí». Nos desviamos justo cuando los faros del Chevrolet iluminaron la carretera detrás de nosotras. Nos metimos entre los árboles. Las ramas me arañaban la cara y los brazos. Las piedras me cortaban los pies. Pero seguí corriendo. Lucía tropezó y cayó. Miguel salió volando de sus brazos y aterrizó llorando en la hojarasca. «Levántate», la urgí ayudándola. El Chevrolet frenó bruscamente en la carretera. Eduardo se bajó con el quinqué en una mano. «Sé que están ahí», gritó. «Lucía, piensa en Sebastián. ¿Vas a dejar a tu hijo pequeño solo conmigo?» Lucía sollozó, pero no respondió. Levantó a Miguel y seguimos adentrándonos en el bosque. Caminamos durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos. Miguel estaba exhausto. Lucía apenas podía cargar su peso. Yo sangraba de los pies y tenía los brazos llenos de rasguños. Finalmente, Lucía no pudo más. Se dejó caer contra un árbol. «No puedo», jadeó. «No puedo seguir». Me senté junto a ella. Miguel se acurrucó en su regazo, temblando de frío y miedo. En la distancia, todavía podíamos ver la luz del quinqué de Eduardo moviéndose entre los árboles. Nos estaba buscando. «Escúchame», le dije a Lucía agarrándola de los hombros. «Tú vas a quedarte aquí escondida con Miguel. Yo voy a seguir hacia la carretera, voy a buscar ayuda». «No puedes ir sola. Es la única manera. Él está buscando a 2 mujeres y un niño. No va a esperar que yo esté sola. Tengo más posibilidades». «¿Y si te atrapa?» «No lo vas a hacer», dije con más confianza de la que sentía. «Soy rápida y estoy furiosa. Eso me hace peligrosa». Era cierto. Algo había cambiado en mí durante esa noche. El miedo se había convertido en rabia, la inocencia en determinación. La niña que había entrado a esa casa había muerto. En su lugar, había nacido alguien nuevo, alguien que iba a pelear. Le di un abrazo rápido a Lucía. «Voy a regresar por ustedes, lo prometo». Me adentré más en el bosque, moviéndome de árbol en árbol como los venados que papá solía cazar. Podía escuchar a Eduardo maldiciendo en la distancia. Su luz se movía erráticamente. Estaba frustrado, perdiendo tiempo. Bueno, finalmente vi luces adelante. No el quinqué de Eduardo. Luces diferentes, más fuertes. Emergí del bosque y encontré la carretera. Y ahí, como un milagro, venía un camión. Me paré en medio de la carretera agitando los brazos desesperadamente. El camión frenó con un chirrido de llantas. Un hombre mayor se asomó por la ventana. «Dios santo, muchacha, ¿qué te pasó?» Yo debía verse horrible.
vestida con los restos de un vestido de novia, llena de sangre y tierra, despeinada y llorando. Por favor, logré decir, por favor ayúdeme, mi esposo... No, mi esposo. Un hombre me secuestró. Hay otra mujer y un niño en el bosque, y otro niño en la casa. Por favor, tiene que ayudarnos. El hombre me miró con una mezcla de horror y compasión. Sube, muchacha. Vamos a buscar a las autoridades. Me subí a la cabina del camión. El hombre, que se presentó como Don Atenógenes, arrancó a toda velocidad. ¿Dónde está el pueblo más cercano?, pregunté. A unos 20 kilómetros, pero hay un retén de la Policía Federal a 10. Los están buscando a unos contrabandistas. Lléveme ahí. Mientras manejábamos, le conté todo. El engaño, la bigamia, el plan de Eduardo, Lucía y sus hijos. Todo salió como un torrente que no podía detener. Don Atenógenes escuchaba con la mandíbula apretada. Ese desgraciado, murmuraba. Ese maldito desgraciado. Llegamos al retén en 10 minutos. Había 3 patrullas y varios policías federales revisando vehículos. Me bajé del camión y corrí hacia ellos. ¡Ayuda! ¡Por favor, necesito ayuda! Un comandante se acercó. Era un hombre de unos 40 años, con bigote grueso y uniforme impecable. Cálmese, señorita, ¿qué pasó? Le conté todo otra vez. Esta vez traté de ser más coherente, más clara. Le expliqué dónde estaba la casa. Le dije que Lucía y Miguel seguían escondidos en el bosque, que Sebastián estaba solo en esa casa con Eduardo. El comandante me escuchó con atención creciente. ¿Eduardo Santillán, dice? Sí, ¿lo conoce? Hemos estado buscando a un hombre con ese nombre, o uno de sus muchos nombres. Estafador. Dígamo, lo buscan en 3 estados. Mi corazón latió más rápido. ¿Pueden atraparlo? Suba a la patrulla, señorita. Vamos a recuperar a esa mujer y esos niños. Y vamos a arrestar a ese hijo de... No terminó la frase, pero yo entendí el sentimiento. Subimos a 2 patrullas. 5 policías federales armados. Don Atenógenes insistió en venir también. Quiero ver cuando atrapen a ese desgraciado, dijo. El viaje de regreso fue rápido. Les indiqué dónde aproximadamente habíamos entrado al bosque. Los policías sacaron linternas potentes y entramos todos juntos. ¡Lucía!, grité. ¡Lucía, soy yo! ¡Traje ayuda! Por un momento no hubo respuesta. Solo el sonido del viento en los árboles. Después, débilmente escuché. Marisol, aquí, estamos aquí. Los policías corrieron hacia la voz. Los seguí tropezando con raíces y piedras. Encontramos a Lucía exactamente donde la había dejado, acurrucada contra el árbol con Miguel dormido en su regazo por puro agotamiento. Estaba temblando de frío. Viniste, susurró cuando me vio. Viniste de verdad. Te lo prometí. Uno de los policías le dio su chamarra. Otro cargó a Miguel con cuidado. Los guiamos de regreso a la carretera. Mi otro hijo, dijo Lucía aferrándose a mi brazo. Sebastián, está solo en esa casa con Eduardo. Lo vamos a recuperar, le aseguró el comandante. Se lo prometo, señora. En las patrullas nos dirigimos a la casa. Cuando llegamos, todas las luces estaban apagadas. El Chevrolet seguía ahí. Los policías rodearon la casa. 2 entraron por la puerta principal con las armas desenfundadas. Lucía y yo esperamos afuera con Miguel y don Atenógenes. Los minutos se arrastraban como horas. Finalmente salieron. Uno de ellos cargaba a Sebastián, que lloraba pero estaba ileso. ¡Mi bebé!, gritó Lucía corriendo hacia él. Lo tomó en sus brazos y se dejó caer de rodillas llorando. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Y Eduardo?, pregunté. El comandante salió de la casa con cara de frustración. Se fue. Debe haber escapado por la parte de atrás mientras ustedes venían por aquí. Llevó algo de ropa y dinero, pero no puede ir muy lejos. Ya envié descripción a todos los retenes. ¿Lo van a atrapar? Lo vamos a atrapar, prometió con determinación. Tenía razón. Nos llevaron al pueblo más cercano. Era un lugar pequeño llamado San Jacinto. La Policía Federal tenía una oficina ahí, en un edificio de adobe junto a la presidencia municipal. Eran las 4 de la mañana cuando llegamos. Lucía y yo dimos nuestras declaraciones. Ella habló de los 7 años de abuso, de las amenazas, del control. Yo hablé del engaño, de la boda falsa, del plan para estafar a mi familia. El comandante, que se llamaba Ramírez, tomaba notas cuidadosamente. Hay algo más que deben saber, dijo después de escucharnos. Eduardo Santillán no es su nombre real. Lucía y yo lo miramos sorprendidas. Se llama Julio César Montoya. Tiene órdenes de aprehensión en Guanajuato, Michoacán y Puebla.
Siempre hace lo mismo. Investiga familias con dinero pero sin poder político. Enamora a la hija menor, se casa con ella, estafa a la familia y desaparece antes de que puedan denunciarlo. ¿Cuántas mujeres?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Que sepamos, ustedes son las víctimas 6 y 7, pero sospechamos que hay más que nunca denunciaron por vergüenza. 7 mujeres, 7 familias destruidas, y él seguía libre, cazando su próxima presa. Pero ahora lo tenemos, continuó Ramírez, con sus testimonios, con la evidencia de bigamia, con los documentos falsos que encontramos en la casa. Esta vez no se va a escapar. ¿Y si ya se fue del estado?, pregunté. Tenemos su descripción en todos los retenes de Jalisco. Su fotografía va a estar en todos los periódicos mañana. Alguien lo va a reconocer. Nos llevaron a una pensión del pueblo. La dueña, una señora entrada en años llamada Doña Chencha, nos recibió con té caliente y cobijas limpias. Pobres criaturas, murmuraba mientras nos acomodaba en una habitación. Qué hombre tan desgraciado. Pero no se preocupen, aquí están seguras. Lucía se acostó con sus 2 hijos en una cama. Los abrazaba como si tuviera miedo de que desaparecieran. Yo me senté en la otra cama, todavía con los restos del vestido de novia puesto. Me miré en el espejo de la cómoda. No me reconocí. Tenía el cabello enredado lleno de hojas y tierra, la cara llena de rasguños, el maquillaje corrido por las lágrimas, los pies vendados con trapos porque estaban destrozados de correr descalza. Pero mis ojos eran diferentes. Ya no eran los ojos inocentes de una muchacha de 19 años, eran los ojos de alguien que había visto la maldad de frente y había sobrevivido. Tengo que llamar a mi familia, dije de repente. Lucía levantó la cabeza. ¿Les vas a contar? Todo, les voy a contar todo. Bajé a la planta baja, donde Doña Chencha tenía un teléfono. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de la casa de mi vecina, la única que tenía teléfono en nuestro pueblo. Contestó después del 5.º timbre. «Bueno», dijo la señora Amparo con voz somnolienta. «Señora Amparo, soy Marisol. Por favor, necesito que vaya a buscar a mi papá, es urgente». «¿Marisol? Pero si apenas te casaste ayer, ¿qué pasó? Por favor, solo vaya por mi papá». 10 minutos después, escuché la voz de papá al teléfono. «Marisol, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» Y entonces me derrumbé. Todo lo que había estado conteniendo salió de golpe. Lloré como no había llorado en toda la noche. Lloré por la inocencia perdida, por el sueño roto, por la traición. «Papá», logré decir entre sollozos. «Papá, Eduardo me engañó. No es quien dijo ser. Tiene otra esposa, 2 hijos. Todo fue mentira». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché a papá respirar profundo. «¿Dónde estás?», preguntó. Su voz ya no era la de mi papá tierno. Era la voz de un hombre furioso. «En San Jacinto, con la Policía Federal. Voy para allá, ahora mismo, dame la dirección». Se lo di, colgué y me quedé sentada junto al teléfono temblando. Doña Chencha apareció con una taza de chocolate caliente. «Tome, mijita, le va a caer bien». «Gracias. Su papá viene por usted, ¿verdad?», asentí. «Qué bueno. Una muchacha necesita a su padre en momentos como estos». Subí de regreso a la habitación. Lucía seguía despierta, acariciando el cabello de sus hijos dormidos. «¿Tu familia viene?», preguntó en voz baja. «Mi papá está manejando para acá. Tienes suerte, yo ya no tengo familia». Eduardo se encargó de alejarme de todos. Mis hermanos dejaron de hablarme cuando se dieron cuenta de que no podía visitarlos. Mi madre murió hace 2 años y él no me dejó ir al funeral. «Ahora eres libre», le dije. «Puedes reconstruir esas relaciones». «¿Libre?», se rió con amargura. «Marisol, mujeres como nosotras nunca somos libres de verdad. Siempre vamos a cargar con esto, con la vergüenza de haber sido engañadas, con el estigma de haber estado con un hombre casado, aunque no lo supiéramos. No nos vamos a avergonzar de algo que no fue nuestra culpa», dije con firmeza. «Eduardo es el criminal. Eduardo es el mentiroso. Nosotras somos las víctimas, pero la gente no lo va a ver así. Van a decir que fuimos tontas, que debimos darnos cuenta, que algo en nosotras provocó esto». Tenía razón. Conocía a mi pueblo, conocía la mentalidad de 1963. Las mujeres siempre éramos culpables de alguna manera, pero algo en mí se rebeló contra esa idea. «Pues que digan lo que quieran», declaré. «Yo sé la verdad, tú sabes la verdad, y vamos a asegurarnos de que Eduardo pague por lo que hizo».
Lucía me miró con algo parecido a la esperanza. ¿De verdad crees que podemos? Tenemos que creerlo. Es lo único que nos queda. Papá llegó cuando el sol empezaba a salir. Lo escuché gritar mi nombre desde la calle. Corrí a la ventana y lo vi bajándose de la camioneta del vecino. Con él venían el tío Fermín y 2 de mis hermanos mayores. Bajé corriendo las escaleras y me lancé a sus brazos. «Mi niña», decía papá abrazándome fuerte. «Mi pobre niña». Lloré en su hombro como cuando era pequeña y me caía jugando. Pero ahora las heridas eran más profundas, más difíciles de sanar. «Ese desgraciado», gruñó el tío Fermín. «Dime dónde está y yo mismo lo voy a...». «La policía ya lo está buscando», lo interrumpí. «Y lo van a encontrar». Nos sentamos en el comedor de la pensión. Doña Chencha nos trajo café y pan dulce, aunque nadie tenía hambre. Les conté todo, cada detalle, cada mentira, cada momento de terror en esa casa. Papá escuchaba con las manos apretadas en puños. Mis hermanos maldecían en voz baja. El tío Fermín negaba con la cabeza una y otra vez. «Hay algo más», dije finalmente. «Eduardo dijo que lo hizo por dinero. Dijo que tú ibas a recibir una herencia, papá, de un tío en Monterrey». Papá se quedó helado. «¿Cómo supo eso? ¿Es verdad entonces? Tu tío Severino murió hace 2 meses. Dejó su fábrica de calzado para dividir entre sus hermanos. Yo iba a recibir mi parte este mes, pero solo mi abogado y yo sabíamos eso». «¿Cómo? Tiene contactos», expliqué. «Gente que investiga para él. Busca familias con dinero que van a heredar pronto. Por eso me eligió». Vi cómo la comprensión llegaba al rostro de papá. «Ese maldito me investigó. Investigó a mi familia, planeó todo esto, como lo ha hecho con muchas otras familias», agregué. Papá se puso de pie bruscamente. «Voy con la policía. Voy a asegurarme de que ese hombre nunca salga de la cárcel». «Yo voy contigo», dijo el tío Fermín. Fueron a la oficina federal. Yo me quedé en la pensión con mis hermanos. Uno de ellos, Santiago, me miró con tristeza. «¿De verdad estás bien, hermanita?» «No», admití. «Pero voy a estarlo. Si hubiera sabido que ese tipo era un farsante, nunca habría dejado que te casaras con él. Nadie lo sabía. Era muy bueno engañando». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó mi otro hermano, Rodrigo. «No lo sé todavía. Primero necesito que atrapen a Eduardo, después veré». La verdad es que no había pensado más allá de esa mañana. Mi vida entera había cambiado en menos de 24 horas. Ayer por la mañana me había despertado como novia. Esta mañana me despertaba como... ¿qué? Una mujer casada que no estaba realmente casada. Una víctima de fraude. Una estafada. Lucía bajó las escaleras con sus hijos. En la luz del día se veía aún más demacrada. Tenía ojeras profundas y la piel pálida. Sus hijos se aferraban a su falda, asustados de todo y de todos. «¿Tu familia?», preguntó. «Fueron con la policía. Lucía, estos son mis hermanos Santiago y Rodrigo». Mis hermanos la saludaron con respeto. No la miraron con juicio o desprecio, solo con compasión. «Nosotros también tenemos hermanas», explicó Santiago. «Si alguien les hiciera lo que ese desgraciado les hizo a ustedes...». No terminó la frase, pero Lucía entendió. Le sonrió débilmente. «Gracias». Pasaron 2 horas. Doña Chencha nos seguía trayendo café y ahora había hecho huevos con frijoles. Logré comer un poco. Necesitaba fuerzas para lo que viniera. Finalmente, papá y el tío Fermín regresaron con noticias. «Lo encontraron», anunció papá. «¿Dónde?», pregunté poniéndome de pie. «En un retén cerca de Guadalajara. Trataba de salir del estado con documentos falsos, pero la fotografía ya había circulado y un policía lo reconoció». «¿Lo arrestaron?». «Está en la cárcel de Guadalajara. El comandante Ramírez dice que con todas las denuncias acumuladas, más sus testimonios, más los documentos falsos que encontraron, vas a estar encerrado por muchos años». Sentí como si me quitaran un peso del pecho. «¿De verdad?». «De verdad, mi niña. Ese hombre no va a hacerle daño a nadie más». Lucía se cubrió la cara con las manos y lloró, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación. El comandante Ramírez llegó poco después para confirmarlo. Julio César Montoya, alias Eduardo Santillán, alias Roberto Mendoza, alias Fernando Gutiérrez, está bajo custodia. Enfrentará cargos de bigamia, fraude, falsificación de documentos, amenazas y extorsión. «¿Cuánto tiempo va a ir a estar en la cárcel?», preguntó Lucía. «Con todo lo que tenemos contra él, mínimo 15 años. Tal vez más si aparecen más víctimas». 15 años.
Me parecía poco por todo el daño que había causado, pero era mejor que nada. ¿Y qué pasa con nosotras?, pregunté. ¿Cómo anulamos los matrimonios? El matrimonio de la señora Lucía es el único legalmente válido, explicó Ramírez. Ella puede solicitar el divorcio por abandono y maltrato. El suyo, señorita Marisol, técnicamente nunca existió porque él ya estaba casado. Un juez lo declarará nulo. ¿Entonces nunca estuve realmente casada? Legalmente no. Debería haberme sentido aliviada. Pero había algo amargo en saber que ni siquiera mi matrimonio había sido real. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira. ¿Podemos verlo?, preguntó Lucía de repente. ¿Podemos ver a Eduardo, a Julio en la cárcel? Ramírez la miró sorprendido. ¿Estás segura? Necesito mirarlo a los ojos. Necesito que sepa que ya no le tengo miedo. Yo también quiero ir, dije. 3 días después, Lucía y yo fuimos a la cárcel de Guadalajara. Papá insistió en acompañarnos. El tío Fermín también vino. El comandante Ramírez nos escoltó personalmente. La cárcel era un edificio gris y frío que olía a humedad y desesperación. Nos hicieron pasar por varios controles de seguridad hasta llegar a una sala de visitas pequeña, con una mesa de metal y sillas destartaladas. «Tienen 10 minutos», dijo el guardia. Nos sentamos. Lucía apretaba mi mano tan fuerte que me cortaba la circulación. Ambas temblábamos, aunque no hacía frío. La puerta se abrió y entraron 2 guardias escoltando a Eduardo. No, ya no era Eduardo. Era Julio César Montoya, un estafador, un mentiroso, un criminal. Pero lo que más me impactó fue lo pequeño que se veía. En mi memoria, Eduardo había sido un gigante, un hombre poderoso e imponente. Ahora, con ropa de prisionero y grilletes en las manos, parecía ordinario, incluso patético. Nos miró con una mezcla de rabia y sorpresa. No esperaba que vinieran. «Queríamos verte así», dijo Lucía con voz firme. «Queríamos verte sin poder, sin control, sin nada». «¿Eduardo?» Julio se sentó frente a nosotras. Intentó sonreír con esa sonrisa encantadora que había usado para seducirnos, pero ya no funcionaba. Ya solo veíamos la mentira detrás. «¿Vinieron a Gloat?», preguntó con amargura. «¿A restregármelo en la cara?» «Vinimos a decirte algo», respondí. «Algo que necesitas escuchar». «¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Que no nos rompiste?», dije mirándolo directamente a los ojos. «Pensaste que éramos débiles. Pensaste que podías usarnos y destruirnos, y que nos quedaríamos calladas por vergüenza. Pero te equivocaste. Yo sobreviví 7 años contigo», agregó Lucía. 7 años de tu abuso, de tus amenazas, de tu control. Y ahora que estás aquí encerrado, finalmente puedo respirar». Julio nos miró con odio. «Se creen muy valientes ahora, pero ustedes no entienden nada. Yo les di todo. Les di una vida mejor de la que hubieran tenido jamás. Nos diste mentiras», lo interrumpí. «Nos diste humillación. Nos diste miedo. Eso no es una vida, es una prisión. Y ahora», continuó Lucía, «tú estás en la prisión real, y nosotras somos libres». «Libres», se burló. «Ustedes nunca van a ser libres. Van a cargar con esto por el resto de sus vidas. Van a cargar con la vergüenza de haber sido mis mujeres». «No», dije poniéndome de pie. «Vamos a cargar con el orgullo de haberte sobrevivido. Vamos a cargar con la fuerza que descubrimos en nosotras mismas. Y vamos a asegurarnos de que todas las demás mujeres sepan quién eres realmente». Además, agregó Lucía también poniéndose de pie, «ya dimos entrevistas a 3 periódicos. Tu cara va a estar en todos lados. Tu historia va a ser conocida. Nunca más vas a poder engañar a otra mujer». Vi cómo la realidad caía sobre Julio como agua helada. Su reputación, lo único que le había permitido operar por tantos años, estaba destruida. «No pueden hacer eso», susurró. «Ya lo hicimos», dije. «Y cada mujer que lea sobre ti, cada familia que te conozca por lo que realmente eres, es una victoria para nosotras. Las voy a demandar por difamación. Inténtalo», lo reté. «Tienes toda la evidencia en tu contra. Cada palabra que dijimos es verdad y lo sabes». Lucía se inclinó sobre la mesa para mirarlo más de cerca. «Una cosa más. Mis hijos, nunca, nunca los volverás a ver. Voy a cambiar sus apellidos. Voy a borrar cada rastro tuyo de sus vidas. Y cuando sean grandes y me pregunten por su padre, les voy a decir la verdad, que su padre era un monstruo del que su madre los protegió». Julio intentó levantarse, pero los guardias lo detuvieron. «No puedes quitarme a mis hijos. Ya lo hice», dijo Lucía con calma helada.
El juez me dio custodia completa ayer. Tú perdiste todos tus derechos. Esto no se va a quedar así. Gritó mientras los guardias lo sacaban. Me las van a pagar, las dos. Pero sus amenazas ya no nos asustaban. Eran el llanto impotente de un hombre que había perdido todo su poder. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Lucía y yo nos abrazamos. Temblábamos, pero no de miedo, de alivio, de triunfo, de libertad. Se acabó, susurró Lucía. Realmente se acabó. Sí, acordé, se acabó. Salimos de esa cárcel caminando con la cabeza en alto. Papá y el tío Fermín nos esperaban afuera. ¿Están bien?, preguntó papá. Sí, le dije. Y por primera vez en días, era verdad. Los meses siguientes fueron difíciles. Tal como Lucía había predicho, la gente murmuraba. En mi pueblo, algunos decían que yo debía haber sabido que Eduardo era demasiado bueno para ser verdad. Otros decían que algo habría hecho yo para provocar el engaño. Pero también había gente que nos apoyaba. Mujeres que venían a hablar conmigo en voz baja, contándome sus propias historias de hombres que las habían engañado o maltratado, reconociendo que lo que nos había pasado a Lucía y a mí podía pasarle a cualquiera. El periódico principal de Guadalajara publicó nuestra historia en la primera plana. 2 valientes mujeres destapan red de estafas matrimoniales. La fotografía mostraba a Lucía y a mí paradas frente a la corte tomadas de la mano. Después de esa publicación, 3 mujeres más se presentaron. Habían sido víctimas de Julio César Montoya en años anteriores, pero nunca se habían atrevido a denunciar. Con nuestra historia como inspiración, finalmente encontraron el valor. La sentencia de Julio se extendió a 23 años. Lucía se mudó a Ciudad de México con sus hijos. Consiguió trabajo como costurera en una fábrica textil. Me escribía cada mes. Sus cartas hablaban de una vida simple pero feliz, de niños que finalmente podían jugar sin miedo, de noches en las que dormía en paz. Tus hijos te preguntan por mí, escribió en una carta. Les conté que fuiste la hermana que nunca tuve, la mujer valiente que me ayudó a escapar. Quieren conocerte algún día, y yo quiero conocerlos, le respondí. En cuanto a mí, tardé casi un año en sentirme completa otra vez. Un año en el que lentamente reconstruí mi vida, mi confianza, mi futuro. Papá no aceptó la herencia del tío Severino. Dijo que estaba manchada porque había sido la razón del engaño. En cambio, la usó para abrir un taller de costura donde empleaba a mujeres del pueblo que necesitaban trabajo. Yo trabajé en ese taller durante 2 años. Aprendí a coser, a cortar patrones, a manejar el negocio. Pero más importante, aprendí que no necesitaba a un hombre para tener valor, que mi vida tenía propósito por sí misma. Fue en ese taller donde conocí a Rafael. Rafael era el hermano de una de las costureras. Venía a recoger a su hermana cada tarde. Tendría unos 25 años. Trabajaba como carpintero. Tenía las manos callosas y la sonrisa honesta. Durante meses solo nos saludábamos. Buenas tardes, señorita Marisol. Buenas tardes, don Rafael. Pero un día, mientras esperaba a su hermana, me dijo, escuché su historia, la del hombre que la engañó. Me puse tensa. ¿Ah, sí? Sí, y solo quería decirle que es usted muy valiente. Lo que hizo, escapar y denunciarlo. Muchas mujeres no habrían tenido ese valor. No tuve opción, dije. Era escapar o quedarme atrapada para siempre. Aún así, es admirable. Había algo diferente en Rafael. No me miraba con lástima ni con juicio. Me miraba con respeto. Pasaron meses antes de que me atreviera a confiar otra vez. Meses de conversaciones cortas que se volvieron largas. Meses de caminar por el pueblo después del trabajo. Meses de conocernos sin prisa, sin presión. No tengo prisa, me dijo Rafael cuando finalmente le confesé mi miedo de volver a confiar. He esperado 22 años para encontrar a la mujer correcta. Puedo esperar el tiempo que sea necesario. Nos casamos 3 años después de mi falsa boda con Julio. Fue una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Nada de vestido elaborado ni recepción elegante. Solo 2 personas que se amaban y se respetaban, comprometiéndose el uno con el otro. Lucía vino desde Ciudad de México con sus hijos. Miguel, ahora de 8 años, era mi pajecito. Sebastián, de 6, cargaba las arras. «¿Eres feliz?», me dijo Lucía cuando nos quedamos a solas por un momento. No era una pregunta, era una afirmación. «Sí», respondí. «Finalmente sí. Me alegro tanto por ti. ¿Y tú? ¿Eres feliz?». Lucía sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad. «Estoy aprendiendo a hacerlo.
un día a la vez. Rafael y yo construimos una vida juntos. No fue perfecta. Hubo momentos difíciles, discusiones, preocupaciones de dinero, pero fue real, fue honesto, fue construido sobre respeto mutuo y amor verdadero. Tuvimos 4 hijos, 3 niñas y un niño. A cada uno le enseñé la lección que aprendí esa noche terrible en la casa abandonada, que el valor no está en el dinero o los buenos modales, sino en la honestidad y la integridad. Les conté mi historia cuando fueron lo suficientemente grandes para entender. Les hablé de Eduardo, de Julio, del engaño, de la fuga, de la justicia. ¿Te arrepientes, mamá?, me preguntó mi hija mayor, Guadalupe, cuando tenía 15 años. ¿Te arrepientes de haberte casado con ese hombre? Pensé en su pregunta durante mucho tiempo antes de responder. No me arrepiento, finalmente dije, porque esa experiencia me enseñó quién soy realmente. Me enseñó que soy más fuerte de lo que creía. Me enseñó a no conformarme con mentiras bonitas cuando puedo tener verdades difíciles. Y me llevó a valorar lo que tengo ahora con tu padre. ¿Pero te hizo daño? Sí, pero el daño no me definió. Lo que hice después del daño sí. Julio César Montoya murió en la cárcel hace 20 años. Un infarto, dijeron. Tenía 62 años. Nadie reclamó su cuerpo. Cuando me enteré no sentí nada. Ni alegría ni tristeza. Solo nada. Él había dejado de ser importante en mi vida hacía décadas. Lucía murió hace 5 años. Cáncer. Fui a Ciudad de México para el funeral. Sus hijos, ya adultos con sus propias familias, me recibieron como a la tía que nunca había dejado de ser. Mi madre siempre decía que usted le salvó la vida, me dijo Miguel. Ahora era un hombre de 50 años, abogado, casado con 3 hijos. Decía que sin su valentía aquella noche, ella nunca habría tenido el coraje de escapar. Nos salvamos mutuamente, le dije. En el funeral, hablé sobre la Lucía que conocí, una mujer valiente que eligió proteger a sus hijos por encima de todo. Una mujer que sobrevivió 7 años de infierno y salió del otro lado con su humanidad intacta. Era mi hermana, dije frente a todos los asistentes. No por sangre, sino por algo más fuerte, por la batalla que peleamos juntas, por la libertad que conquistamos juntas. Ahora tengo 80 años. Rafael murió hace 2 años. Lo extraño cada día, pero tuve 35 años hermosos con él. 35 años de un amor verdadero que nunca dudé, nunca cuestioné. Mis hijos están grandes. Tengo 14 nietos, 3 bisnietos, una vida llena de amor real y familia real. A veces cuando me siento en mi mecedora y miro hacia atrás, pienso en aquella niña de 19 años que creyó en un cuento de hadas, que pensó que un hombre rico y guapo era la respuesta a todos sus problemas. Esa niña no sabía nada del mundo. No sabía que los monstruos usan trajes elegantes, que las mentiras se visten con sonrisas encantadoras, que el verdadero amor no llega en un Chevrolet azul con promesas grandiosas. Pero esa niña aprendió de la manera más difícil posible, y se convirtió en una mujer que nunca más permitió que nadie la hiciera sentir pequeña. Le enseñé esas lecciones a mis hijas, y ellas se las enseñaron a las suyas. Le enseñé a mi hijo a respetar a las mujeres, a ver su fuerza, a nunca subestimarlas. Y ahora, sentada aquí contándoles esta historia a ustedes, espero que sirva de advertencia y de inspiración. Advertencia de que no todo lo que brilla es oro, que el encanto puede esconder crueldad, que deben confiar en sus instintos cuando algo se siente mal, e inspiración de que pueden sobrevivir cosas terribles, que la fuerza que necesitan ya está dentro de ustedes, que nunca es demasiado tarde para elegir la libertad por encima del miedo. Aquella noche, en 1963, cuando abrí la puerta de esa habitación y vi a Lucía sentada ahí con sus hijos, mi vida cambió para siempre, pero no de la manera que el monstruo que me engañó esperaba. Él esperaba romperme. En cambio, me forjó. Él esperaba silenciarme. En cambio, me dio una historia que contar. Él esperaba destruirme. En cambio, me enseñó exactamente quién no quería ser y, por contraste, quién sí quería ser. Así que sí, me casé con el hombre más rico de Jalisco. Y sí, la luna de miel se convirtió en una pesadilla. Pero esa pesadilla fue el comienzo de mi verdadera vida. Una vida que elegí yo misma. Una vida construida sobre verdad en lugar de mentiras. Y al final, eso es lo único que importa. Cierre. Si alguna vez se encuentran en una situación donde algo no se siente bien,
donde las promesas son demasiado grandes, donde alguien parece demasiado perfecto, confíen en su instinto. Ese susurro pequeño en su interior que dice algo está mal, generalmente tiene razón. Y si ya están atrapadas en una situación así, sepan esto, ustedes son más fuertes de lo que creen. La salida existe, aunque no la vean todavía. Y hay gente que las va a ayudar si tienen el valor de pedir ayuda. Yo era una muchachita de 19 años de un rancho polvoriento. No tenía educación, no tenía dinero, no tenía poder. Pero tenía algo más valioso. Tenía voluntad de sobrevivir. Y eso fue suficiente. Que mi historia les dé esperanza, que les dé fuerza, que les dé el valor de elegir la libertad, sin importar cuán difícil sea el camino. Porque créanme, mis queridos, la libertad, por difícil que sea conquistarla, siempre vale la pena. Siempre. ¡Feliz Navidad!